Hello, everyone. Welcome to our webinar. Muy buenas Give it a noches few a seconds to todos let people ustedes. join. Vamos a esperar unos segundos para Thank you for joining us que el this resto de las evening. personas se puedan unir. Muchas gracias por estar con nosotros. See some familiar names have joined us. Veo algunos nombres que conozco que se han unido. All right, well, we'll go ahead and get started. Bueno, Welcome vamos to a the comenzar Ask Us esta Anything noche. webinar. My name is Buenas Randy Guyton, noches, Executive Director bienvenidos for Mennonite Church al web USA. titulado Pregúntenos Tonight, I lo am que joined necesiten. by Soy Mark Glenn Green, Guyton, el moderator for Mennonite anfitrión Church USA, John Carlson, de past este moderator and current seminario. executive Conmigo board member están for Marty Mennonite Church Lehman, la USA, moderadora and de Michael MC Danner, USA, associate John executive Carlson, que director es el for ex Church moderador y es miembro de Vitality. la junta ejecutiva Tonight's de MC gathering USA, is in the y webinar Michael format, Danner, que so es el all director attendees are muted ejecutivo and the chat asociado is para disabled. liderazgo y We vitalidad will, de however, iglesia. be posting some La links reunión de esta in the noche chat. será en un Thank you for formato being de a part of this seminario web, webinar, and por we lo que todos appreciate los your asistentes participation. estarán silenciados We y el have chat received no numerous estará emails and calls from funcionando. across Mennonite Church Hemos USA recibido una related to the cantidad upcoming considerable de membership vote preguntas para este of the Mosaic seminario. Conference. So we decided that this Agradecemos su format would reach the most participación. people and Debido provide al alto volumen the de answers preguntas, people were requesting. seleccionamos Now, esta our first forma para question does come responder from a the las Ohio preguntas. Conference. La primera And that pregunta question viene is, de la will Mosaic conferencia folks be de present Ohio to share? y la conferencia es, ¿va a haber No. gente de Mosaic This esta time is noche? dedicated to Y questions la for respuesta the es executive board no. leadership and staff. Esta vez estamos It is our dedicando el understanding that Mosaic tiempo Conference a will be preguntas having para el equipo information sessions with members directivo y related to para their la gente conference. de MC We are USA. answering more broad-based questions Hemos that we hope recibido will help muchos correos all of our members electrónicos. moving forward. Estamos respondiendo a Due to preguntas the que high son volume, we más have generales pre-selected a que number of esperamos questions that we ayuden a hope todos. we can answer in Como the hemos 90 tenido minutes tantas allotted for preguntas, this hemos webinar. escogido We las have selected preguntas questions que that we believe will pensamos benefit the most que van participants, a ser las más prioritizing beneficiosas questions para from our discutir Mosaic esta leaders. noche. So thank you for Estamos, your understanding. hemos If puesto las time permits, preguntas we en will answer prioridad. additional questions Si or tenemos clarifying tiempo a lo questions. último, podemos Feel free contestar to más use the question preguntas and answer o feature at the podemos bottom of your clarificar screen. Only the panelists cualquier will be cosa able que to se see the haya dicho. questions, and we will be able Ustedes to pueden uh, usar answer as many en questions la as time parte de allows. abajo de su pantalla Please el note área para that this hacer webinar is preguntas. being interpreted in Spanish Solamente and los Indonesian. To moderadores access y the los interpretation, panelistas van please a click on ver the globe sus icon and preguntas. select your Por favor, language. seleccione el If you lenguaje would just por el join cual me quiere in a word of escuchar. prayer as we start, I'm going to Vamos actually a read a prayer from orar Voices Together, todos number juntos. 959. Voy a estar leyendo una oración. The church is the body of Christ, La iglesia es el cuerpo de created by Cristo, God que ha sido and creado sustained por by the Dios Spirit. y es sostenida por el The church Espíritu. embodies Jesus' way of life La in the world, iglesia refleja la revealing forma de God's Jesús reign en el mundo, through words el and reino de actions. Dios a través de palabras y When we choose acciones. to become members Cuando of the church, escuchamos a ser miembros de la we commit ourselves iglesia, to Christ, estamos to one comprometidos a another, Cristo y al uno al and to God's otro mission y of a la peace misión de and hope. Dios de esperanza y When we fall sanidad. short of this vision, Cuando we no commit nos to turning comportamos toward acerca one another de with compassion de esta visión, and nos turning toward Christ, comprometemos a our strength pedir disculpas y and our God, guide. Amen. mirar hacia Dios pidiendo dirección y fortaleza. Again, thank you for joining us. Nuevamente, muchas We will gracias por try to take estar our time con answering the questions nosotros en esta because of the noche. interpretation. Vamos a tratar But our first de question will be directed to contestar Marty sus Lehman. preguntas en esta noche. This La question primera comes from pregunta Mosaic es para Conference. Marty Lehman.
Y la The question pregunta is, viene de la conferencia who de is holding up Mosaic. the idea of mediation ¿Quién frena with the two ahora o quién está executive teams? trabajando con la idea de mediación entre los dos So I'm equipos de going las to conferencias? read the minutes from the Yo executive board voy meeting a in leer May. And at las that meeting, minutas we de had la said that the reunión de la executive board Junta values Ejecutiva del relationships 5 with de mayo. Mosaic as an area contract. So En Mennonite Tree esa USA reunión dijimos, la Junta Mosaic's proposal Ejecutiva to become valora a nuestra co-rent relación con entity is not MOSEC viable within our como structure. conferencia We regional desire de la Iglesia reconciliation Menonita. for La propuesta broken de convertirse en relationships. una entidad de To that programas end, no es we viable propose a dentro de mediated nuestra conversation estructura. between the full Deseamos executive la board and reconciliación de las Mosaic board. relaciones que han sido So that rotas. was the Por action eso from the proponemos board una meeting. conversación And con at this point, mediación that entre has la not Junta happened. Ejecutiva I de am an Iglesia advocate for Menonita y mediation, Mosaic. and I Hasta think ahora mediation could be very eso no helpful ha in this sucedido. situation. Yo, But I yo also creo don't en see it la solving all the mediación problems and all the y issues creo that are que involved. nos puede ayudar, pero creo que We very much tampoco want va Mosaic a to stay with resolver todos Mennonite los Church problemas. USA and be a Nosotros part of nos the REM gustaría que structured Mosaic family, but permanezca we also dentro de la respect the Iglesia Mosaic Menonita, process and pero we bless them in respetamos el whatever direction proceso they de feel Mosaic is y their call los to take. queremos bendecir en la decisión que And ellos so, tomen. Marty, as a follow-up, Así we que, talked about Marty, partnership, and una partnership has been pregunta tossed around para as a seguir. word. Hemos The follow-up hablado question is it acerca even de cómo possible podemos per trabajar juntos. MCUSA Y la bylaws pregunta es, for ¿es Mosaic to have posible, partnership según los like estatutos de they're la asking iglesia, us to que do? Mosaic pueda participar It con la is, iglesia yes, it menonita? is possible for us to share Sí, ministries, and I'm using the es term ministries posible que podamos compartir because partnership has a ministerios. lot of different meanings. Y It's uso la my palabra understanding that ministerio porque Steve creo Chris from que Mosaic and Michael refleja Danner from Mennonite Church más USA are de in lo que conversation quiero decir. about Tengo entendido que Hispanic Steve ministries Chris de program. Mosaic y Thus, Michael we have Danner a han shared estado staffing hablando ministerial acerca staff de with programas de Mosaic. ministerios hispanos, ya que Okay, and compartimos so just to personal en clarify, esa área. we're saying that Así there que is some solo opportunities para for clarificar, estamos sharing of diciendo maybe que specific hay ministries, oportunidad que but podamos compartir as we think algunos about the Mennonite Church ministerios USA bylaws, específicos, pero según this would estamos not involve pensando the de la transfer of iglesia ministry credentials menonita de or Estados Unidos y congregational en nuestras affiliation, políticas, that it would only be as eso, a esto no ministry. incluye la transferencia de las Correct. credenciales ministeriales. All right, Eso thank es you, correcto. Marty. Muchas Our gracias, next question Marty. from Mosaic will Nuestra go to próxima John Carlson. pregunta de The question Mosaic viene is, para John. is there any possible way to have ¿Existe an alguna outside manera mediator work de with que un Mosaic mediador and Mennonite externo Church pueda USA? trabajar con Mosaic y la Why iglesia does Mosaic really menonita? want to leave ¿Por qué Mennonite Church Mosaic USA? verdaderamente quiere John? dejar la Yeah, thanks, iglesia? Glenn, and thanks for that Muchas question. As gracias, Marty Glenn, noted, the y MCUSA por Executive la Board did pregunta. propose a Como mediated Marty dijo, conversation as the la next step. Junta We Ejecutiva extended that invitation recomendó in May. una That proposal conversación was not received de or not mediación, accepted pero by esa the Mosaic propuesta no board. fue They issued a press release. You can read some more of the aceptada rationale y around fue that specific rechazada decision por in that Mosaic. press release. I think the concern Ellos was hicieron that it might focus too much on un interpersonal informe a la relationships rather prensa than structural challenges. donde I don't think that's necessarily the Mosaic case with expuso por mediation. qué Mediation no can be querían a estar way to envueltos. name structural Ellos estaban challenges and hablando work de que through se them. estaba enfocando más So I en believe las it is relaciones possible. I think that personales que en invitation las that the executive estructuras. board Yo extended no in creo May que remains open. es así. La invitación So renewing that permanece appeal and invitation for Mosaic to abierta join the para executive board Mosaic, in a mediated que conversation to see podamos what other hablar en una possibilities might conversación open up to de us. mediación The para question ver as to qué why Mosaic puede really wanted to leave suceder. MCUSA, La pregunta I don't por think I have qué a complete Mosaic answer to that. se We spent quiere a lot of ir, time over the yo no last few estoy years to seguro listen que and yo soy la understand. I think persona para been contestar. able to Los identify últimos certain años threads, certain recurring he pasado issues, tiempo certain friction and pain escuchando, points. But ultimately, if tratando you're a delegate in Mosaic's conference, de I would encourage you entender, to pose that question to Mosaic leaders. pero esa es una pregunta que verdaderamente se le debe de Okay, thank hacer you, a John. Mosaic. Well, part of the follow-up for that question is, what Una structures are in de place las to get mediation to preguntas take para place? seguir es
The lack of dialogue ¿qué has been estructura frustrating. So I guess that's a existen question and a para que se pueda The llevar a question was, cabo una sure. mediación? La I would say falta there de has been a lot of diálogo dialogue that ha has taken sido place. Marty and I frustrante. have joined many Yo creo que ha habido conversations mucho diálogo. the Marty two y of us, yo the Mosaic hemos moderator participado and current assistant moderator, en there has muchos been dialogados. dialogue happening. Marty y yo y Perhaps la the dialogue hasn't been moderadora as y public, el as open as asistente some people wished. y el asistente Certainly moderador de understand that. Mosaic. Hemos tenido What muchos structures are in place to get diálogos. Yo mediation no to creo take place? que There really le hemos dado aren't mucha publicidad a lot a of eso. certainly there are no coercive Verdaderamente structures no to hay force that un sort tipo, of ningún outcome. tipo de As estructura Anabaptists, we place a very high que value pueda on forzar voluntary una association. mediación como So people are anabautistas. free to choose to Nuestras be part of the relaciones church, son and it's important that voluntarias, some ¿no? people are Y also free to choose las not to be part of the personas church. When toman su MCUSA was decisión de formed ser parte de la 25+ iglesia years ago, o no people ser doing that parte work recognized the de, potential that de la area iglesia. conferences may have disagreements with one another. Nosotros So the entendemos que MCUSA bylaws say that if there's an unresolved conflict que, between area que conferences, entendemos que then si area hay conferences un involved work with conflicto the entre las MCUSA executive board conferencias, to nuestros determine reglamentos procedures to be followed in dice resolving such que dispute. cuando eso That's not quite the current que situation cuando currently. eso The sea, bylaws also say that entonces area tenemos que conferences should buscar strive to un work in harmony proceso and para cooperation poder with the total denomination, as well resolver. as with their member Nuestro congregations. reglamento dice If que there is serious trataremos de disagreement, vivir either party en may initiate a discussion armonía to seek resolution through the denominational office, so that would be national staff, y executive board que staff, también or a constituency el personal de la there are oficina parts of our nacional system that de la say that iglesia all también parties están will work dispuestos for para peace ayudar. and to make every effort to Hay maintain partes de nuestra win-win iglesia scenarios on que peace. están The envueltas para poder structural challenges that resolver we've been navigating estos in Mosaic tipos is difficult for us de to lean into situación, those. pero But again, hay the invitation unos to Mosaic retos to be in de la agreement, and we'd love to estructura, have ¿no? further conversation. Pero la invitación para tener And I think diálogo some está clarification may be abierta. necessary for Y yo people creo que es outside the importante structure. alguna clarificación I think this has para been las framed as personas fuera de la Mosaic versus Mennonite estructura. Church USA, Yo which creo que really estos isn't the lo han case. puesto A como CLC si is a es vital part of Mosaic the contra la iglesia resolution process menonita, for Mennonite y Church yo no USA, creo right? que We es are así, a ¿no? denomination of El grupo conferences, and then del of course CLC es un grupo congregations derive muy their membership importante para through the area resolver conference. los So problemas bylaws en does la give a couple of iglesia. forums. One of those Los is the reglamentos constituency nos leadership dan council, or algunos CLC. sitios, ¿no? Como el CLC es un We'll sitio go to para the next poder question. This will be to dialogar. Michael Vamos para la Danner. próxima pregunta, que es para Michael Danner. What, if anything, can be done ¿Qué se puede hacer within Mennonite dentro Church de la USA iglesia menonita to de keep Estados us, and this is Unidos, from Mosaic, to keep para us connected and to mantenernos keep the conectados individual y para congregations mantener in Mosaic conectadas a las connected? congregaciones individuales de Mosaic That is a conectadas? great question. I Es wanna muy buena just begin by pregunta. reiterating what John just said as Quiero well, and that is compartir that lo que John within dijo, MCUSA, que really rooted in our Anabaptist understanding of MCUSA church, faith, community, estamos, ecclesiology, we believe in nuestra teología voluntary está association, basada and so en each congregation el gets to discern for anabautismo, itself donde what creemos en affiliations they have. Each en conference gets to discern membership within en their la area conference, asociación and voluntaria, then donde cada MCUSA iglesia collectively is simply decide gathering those personal area voluntariamente conferences. si And quieren so ser parte the de whole la structure is set conferencia, up for y la each conferencia congregation decide and each si conference has to voluntariamente discern for si quiere ser themselves the level of parte de connection la that they have to denominación. a wider church. Todo And esto es so, parte de I nuestras think it's already creencias kind of built in to some degree to anabautistas. the way MCUSA is structured. And so, Yo creo que esto congregations have está freedom to manage their own establecido de la affairs and also forma to engage in the conference, que to engage at the trabajamos national level, to engage en la resources, iglesia, ¿no? as they see fit. And each conference then is Y also, as they're cada connected, they provide conferencia membership for conecta a their las iglesias congregations into con la MCUSA. And so, denominación. it's important to say that every time there's a Es separation of importante either decir congregation from a que cada conference vez or que hay even a una conference from another separación, body, sea una that iglesia de there la is a grief conferencia for everyone o de involved la in the church, the whole conferencia de church, not la just staff, not just denominación, board members, but what we all es un believe momento is de the loss of tristeza membership para and todo el that mundo, loss ¿no? of relationship Porque is es huge. And una so, pérdida, estamos we're always perdiendo open and willing, as we relaciones, always have been, to work with siempre estamos congregations and conferences abiertos around para substantive issues. And hablar Michael, I just y ask you, estar just for the sake of envueltos the con las group, iglesias. slow down a little bit. Mm-hmm. That Mountain Dew has you hyped up. I always Si talk puedes, fast and appreciate it. se le pidió a Michael que hable un What's the poco más next part of your lento. question, Glenn? Yeah, well, are there any projected plans or visions to hold us Hay all together? algunos planes de que nos puedan mantener juntos. That's an interesting question. As I've thought about that, the first Es thing that una came pregunta to muy my mind, I wanna slow down, interesante. sorry.
is that actually holding us all together El, is el, actually a responsibility of all of us. el desafío And es que whenever you con put that responsibility on mantenernos one a party over todos another, it nosotros becomes juntos es yeah, like, well, responsabilidad why de aren't you todo el doing something mundo. to keep us Y together? cuando Why uno aren't pone you la just becoming this responsabilidad unhealthy, solamente en unhelpful una de and las unhealthy thing? partes, So eso no es the question is, saludable yeah, are we porque open and está willing to poniendo be la with one another and responsabilidad to engage one another solamente without a una de las moving away partes. from one another? So I think we have the capacity to do Yo it, but it's creo que again tenemos la the result of a whole capacidad bunch of choices that para lots of folks poder make trabajar, to make pero that donde happen. estamos es el Yeah. resultado de muchas And I think decisiones part of que that too, personas that I han know I've expressed hecho. to people from Yo Mosaic is that creo que también una de las we have a cosas number of que yo area he conferences, and so comentado the a las executive personas board de Mosaic es really que tries not to make tenemos un sinnúmero de decisions based conferencias on just one part of the church, right? We have to y consider la the impact Junta of all of the Nacional, decisions pues cuando toma on the decisiones, totality está effect, right? tratando We have to hold de the tomar en entire parte denomination together, whether that's la posición de todas las conferencias racial ethnic y no puede groups, tomar other decisiones affiliated groups. You know, solamente we have a basados number of en people with una very specific conferencia concerns, o and solamente en un part grupo of en challenge leadership is particular. balancing those things Parte so that we can engage in del that el process. reto del liderato, ¿no? Es poder An buscar additional un question, balance Michael, will a it be todas possible estas cosas. for Otra Mosaic pregunta, congregations to Michael, dual affiliate ¿es with posible que las MCASA iglesias de conferences if Mosaic puedan Mosaic estar opts to leave? puedan relacionarse con la the iglesia short answer menonita is de Estados yes, and Unidos it's y up con to the Mosaic particular a la area misma vez? conferences they might want to join. Y So la area conferences decisión es actually sí, discern who can be es posible. who are and who are not members Eso of their va area a conference. So that's not depender an de qué MCUSA área decision that the de National cuál Body makes, but each conferencia conference ellos makes se that. And quieran ser in parte. my engagement La with Iglesia conferences, I am Menonita not aware of Nacional any no conference that toma actually does not allow dual affiliation of esa their decisión. congregations with outside No, entities. So in no, this case, no with Mosaic, no being estoy as consciente MCUSA, they would simply be like other de ninguna LMC or some other conferencia outside agencies, and I'm que not aware no of any conference permita that would que not las iglesias allow puedan estar someone to be dual status, to be afiliadas a part dos of grupos Mosaic and a part of their diferentes. conference. Again, Así the only que caveat is that eso es they would have to follow the process of that posible. conference, Lo and then that único es que conference would discern membership through that tienen que process. seguir So el reglamento de yes, esa it absolutely conferencia is possible, and y we esa have conferencia we have va a congregations ser that la are que member of toma la MCSA decisión conferences and outside si network acepta entities like a that. esta iglesia como parte de ellos. I'm going to take a little break just to answer a couple of questions that Voy are coming a through the chat that I think are tomar very interesting. un pequeño tiempo para A lot of contestar things go a unas on cuantas in Mennonite preguntas Church que USA han that people aren't estado always aware of. We have a entrando question about why aren't there no a través del chat. Mosaic representation on the board? Una de I think it's las twofold. And the preguntas person es says por there qué hasn't no hay been one made representación here. de Mosaic en la First of all, Junta I'll say shout out Nacional. to Joyce Suter, who's Lo on this primero webinar now. She que was the diría moderator of the denomination. que I worked digo with es her closely Joy for many Suter years. de And Mosaic, she fue made sure that la we appointed a number denominación of people de from la, Mosaic fue la in various moderadora de la positions and committees denominación y durante su tiempo ella during her tenure. trabajó para que un sinnúmero de Also, the personas board is de Mosaic designed to represent the entire church. estuvieran en diferentes there are only juntas y comités a limited en la number of iglesia spots on the board, nacional, and pero we try to rotate those nuestros, leadership nuestras percentage. comités están If you have interest in serving, diseñadas or para nominating someone, representar a toda la for iglesia that, please submit y no hay that suficientes posiciones para que Um, todas las conferencias Another question en was, todo momento tengan representación. how do we summarize Otra the concerns of Mosaic? pregunta es Similar cómo to the nosotros ones other conferences resumimos have brought, las preocupaciones those de that have left Mennonite Mosaic. Church USA. Michael, you might want to touch on that. I think that Yo creo que Michael, a lo I've been in mejor a lot tú of those quieres conversations Okay, with them, all so right. I'd be hablar. happy to. And again, I do apologize if I am mischaracterizing. Yo me gustaría hablar, yo he misunderstanding. sido Again, parte invite this de esta question conferencia to be y posed more lo clearly siento and si, forthrightly to Mosaic leaders. But si as la I forma would que characterize contesto it, I'm trying to speak no, slowly like no Michael. soy I'm not a mountain dew guy, correcto. but I do over-caffeinate in my own ways. So I am trying to speak Estoy slowly. tratando de hablar lentamente. The way I would characterize it, La the forma que first yo kind of, caracterizo
ways that this esta surfaced was in, I situación would say, in the fall of es que 2022. la primera vez que Executive esto Board comenzó received a an open suceder, letter from Mosaic's estas leadership conversaciones that comenzaron talked fue en about el the año difficulty of 2022, some Mosaic delegates cuando experienced la in Special Delegate conferencia Assembly in Mosaic May of expresó 2022. algunas de las Some of those preocupaciones que centered on algunas de las particular iglesias, concerns coming from algunas de las BIPOC iglesias communities. tenían sobre la And the way that convención they were described were de concerns delegados that the en Delegate el Assembly que hubo was ese too mayo focused on time and acerca task orientation rather de, than relational de orientation. los asuntos And also alrededor challenging de el Since then, we've heard LGBTQ. additional concern about Además de the eso, process and the hemos outcome of escuchado algunas otras MCUSA's preocupaciones delegates que adopting hemos a tratado resolution for repentance de and transformation responder. that opens Algo the fue door to la greater LGBTQ aceptación de la inclusion in the resolución denomination. We've also de, heard some concerns around de pedir international perdón. credentialing and international También han habido partnerships. algunas Those are the main things that I've heard. And preocupaciones in my acerca view, de the las MCUSA credenciales leadership has made y good también faith de efforts to algunas de try las to relaciones respond to con those iglesias concerns as they have been raised. We internacionales. cannot change the past, Y but nosotros we no have been podemos pressing cambiar to work at some el change. pasado, pero hemos Thank tratado you. de poder So let's go trabajar back to para el another futuro. structured question from Mosaic. Vamos a This hablar, goes to Michael. vamos a ir Why a can't algunas de there be las flexibility preguntas to allow partnership, more de freedom Mosaic. for ¿Por conferences qué to no puede join haber other networks? flexibilidad para And can you permitir make que it la possible for asociación individual churches to y join más libertad para que las conferencias Michael, se I'll let you unan a tackle both otras of those. redes? Okay, yeah, two different questions. Son dos On the preguntas second part of the first diferentes. question about freedom for conferences to join La other networks, segunda actually parte, there are no prohibitions in la MCUSA bylaws or acerca practices de las disallowing conferencias se every unan conference a otras redes, no hay ningún tipo joining other no hay networks. ningún So if they tipo would want to de pretty much, nada for que instance, prohíba for instance, to Jesus a Collective or some other place like that, they could el, certainly do that without that el impacting their pertenecer relationship a with diferentes otros Mennonite grupos. Church USA. So I'm Ellos pueden not hacer sure y what eso more no flexibility impacta is needed. su relación con la Clearly, iglesia the menonita. freedoms that conference have in Verdaderamente bylaws are no stated as estoy this: each seguro area qué más conference flexibilidad retains the right to final decision hace to manage its falta. own affairs of its organization's Cada personnel, program, and conferencia management tiene la practice. So in terms of the responsabilidad final personnel and de program manejar aspects, they sus can propios actually do that, and asuntos. they have freedom Cada to do conferencia that, tiene right? libertad So de hacer sus propios yeah, programas I don't know y tomar sus propias what more to say about decisiones. that. When it No sé comes qué to this más question of making puedo it possible for decir individual en cuanto members to join a MCUSA, what we're esto talking about is the difference between direct de, membership in MCUSA versus de what we currently have, which is personas derived membership. And ser so miembros de currently la a iglesia congregation is a menonita. part of Hay MCUSA through the area tenemos conference, que and the question is, can the church just do aclarar an end que around the en este conference and just be a momento direct member of MCUSA? la That forma is que not a los new question or a new reglamentos request. It was están actually es present from the que formation of las MCUSA iglesias son integration miembros way de la back conferencia y la in the beginning. conferencia And de la iglesia. No es thinking una around pregunta not nueva, ha allowing estado direct desde membership is that que it could comenzó, lead to more pero fracturing even in the area pero el conferences. And so pensamiento es if you imagine que el at the area conference permitir level, membresía de congregation has a particular individuos issue posiblemente with area conference pueda leadership, direct resultar membership would allow them simply to short circuit en mucha más working out división those en, kind of issues or concerns within the en la area iglesia conference y and mucho más just división become a direct member dentro de las of Mennonite Church conferencias USA. So the thinking también. has always been that it Así actually que el undermines conference pensamiento authority and the siempre regional kind of ha sido gathering que of ese tipo congregations within de community. membresía That individual said, le va a quitar la MCSA has a autoridad direct a resolution las process where conferencias. anybody can bring a resolution Ahora, changing diciendo the aspect eso, of the bylaws la iglesia at any menonita time tiene during un the biennium. proceso And so de resolución if donde somebody wants cualquier to persona puede traer present a full una resolution sugerencia, un that opens cambio. up direct Si membership, un I grupo think that quiere would be traer una considered by the resolución delegates, and that'd be made by the delegate body. donde That would be se hay un approved. cambio para que se acepte la membresía de individuos, pueden And I seguir think over the years we would el encourage procedimiento. different conferences, different iterations of conferences to submit well-written resolutions to change the process. We've sought legal counsel Hay over the years libertad of what donde the las impact of this personas pueden would be, and it someter, would change some someter, legal pueden someter agreements that we have that would change resoluciones. the 501c3 Hemos, status of a hemos, member of individual congregation. So
hemos decisions hablado have acerca de esto, repercussions ¿no? for the area Y todas estas conference, decisiones congregations, tienen for resultados. our Hemos ability consultado to con navigate abogados, globally. ¿no? We've talked with Y our un partners in cambio como Canada ese, pues about puede, structural puede changes and traer the impact unos that their unos structural cambios changes had when significativos. they Hemos reorganized hablado en Canadá their con nuestros denomination. So compañeros de la iglesia we allá have cuando ellos han actually hecho looked at these cambios, things, cómo but eso ha impactado we've also a encouraged, so I've nosotros. encouraged Hemos, different hemos conference leaders to analizado get estas together with other cosas, pero conferences who make up Mennonite hemos, Church le USA hemos recomendado a los to give us a líderes de las proposal, give us a conferencias que si well quieren proposal hacer to help us think un through these cambio, things. And que se we have not junten received that y nos hagan una as propuesta of my de, tenure or de before. I've been cómo around for 16 debemos years de and cambiar these las cosas, denominations pero haven't gotten that yet. nunca hemos recibido ese I would tipo add de too that of the 15 propuesta. conferences within Yo MCUSA, también quiero this idea añadir of the que request to entre actually las even consider direct membership 15 was only conferencias expressed by 3 de la direct member conferences, iglesia so that's another menonita, consideration out of 15 solamente conferences. 3 If the de direct las membership 15 structure is working, then conferencias how do you han balance hablado that? acerca de esto. All right. Now it's time for me to ask myself a question. And this is from Mosaic. Ahora es otra pregunta de Mosaic. ¿Cómo se va a relacionar la Junta Ejecutiva y el personal de la Junta Ejecutiva con Mosaic si Mosaic cambia su relación? Asking if we're taking Mosaic's concerns Eh, seriously, and I'll start off by saying that I've yo, visited Mosaic yo conference quiero during my comenzar time more diciendo than any que other yo, conference yo in Mennonite he Church USA. visitado I've la had conferencia what I de thought were really good Mosaic más relationships with que cualquier different otra leaders of conferencia. Yo he A sentido number que of our he staff tenido people muy have buenas gone to Mosaic. I've relaciones con los visited líderes de racial ethnic Mosaic. groups in Mosaic at different times. I've spoken at He hablado en la schools in conferencia, Mosaic. en las I've been to all of escuelas en a lot Mosaic. of the partner Eh, ministries. I've eh, worked with the city schools. So Mosaic me, has really been a conference me that I've he envuelto con really muchos tried to de work los, with de los deeply ministerios over my time y ha as sido executive una conferencia director. que me he envuelto mucho durante mi And so tiempo. I think we're always De, open to conversations. así que yo creo que But siempre the estamos question gets a little abiertos fuzzy a when you're asking conversaciones, about individual pero la congregations, pregunta es un or are poco we talking más about the leaders difícil of the si conference? estamos hablando de We have a iglesias en shared staff particular person o de los that líderes. En la we actualidad work with. Marco Huete is a shared compartimos staff una person. persona con la We have conferencia, Marco Huete. many intentional relationships with other conferences that have Tenemos left. muchas We had an intentional meeting relaciones with LMC, intencionales con otras de las leader, still conferencias there, que se han ido. director. Nos hemos reunido con el liderato We de have Lancaster individual relationships Mennonite with people from Conference. Tenemos Lancaster and relaciones Ivana, con personas de come and participate in Ivana, programs that we've de had. Lancaster, que vienen y participan en But based diferentes on programas my experience in the que church, tenemos, it's been difficult to pero maintain basado en mi experiencia en la iglesia, relationships es when you difícil have a mantener congregational or denominational split. relaciones I cuando have hay not un seen it be rompimiento stronger or more entre la robust iglesia y la relationships. conferencia o la I think conferencia these are just y la normal organizational denominación. some people have talked about Paul and Algunas Barnabas in their personas split, han hablado but I de don't know of any scriptural de reference where it says that they reconciled Bernabé y and Pablo, strengthened pero their cuya historia relationship by separating. a So menudo we're se not usa para opposed to justificar la continue to relate or to have separación. joint programs. No I estamos believe en that Michael contra Danner has talked to de Steve poder about, tener algunos again, Marty programas mentioned Hispanic ministries. juntos. Marty mencionó ministerios hispanos. Hay oportunidades para otras áreas. Estamos muy abiertos para todas esas áreas. No animosity Y no hay from the verdaderamente executive board staff de or la the executive junta board toward Mosaic ejecutiva that would prevent o us del from working personal hacia Mosaic. together. No hay sentimientos negativos que no You nos know, permitan Mosaic has a trabajar mission that was juntos. called that Mosaic is tiene important, una and misión we're here to y un support llamado the members of Mennonite Church que es USA. importante y nosotros estamos aquí para If you think apoyarlos about a en todo denominational eso. split, it isn't Si, just about governance. si pensamos en It's, cuando la part of our denominación identity. se People join the divide, no conference es as a solamente acerca de denomination cómo for cómo values and tomamos laws, decisiones, and pero splits es shake that relaciones foundation.
Y cuando hay este tipo The other de question was, rompimiento, nuestra what would it take for fundación Mosaic Conference to se join Mennonite afecta. Church USA Y la and otra contribute? pregunta es, ¿qué If tomaría a la MCUSA conferencia de Mosaic develops a new structure? volver a, Well, first, I would hope volver a that ser parte de la iglesia menonita en we, el Mosaic, futuro? the members of Mosaic, Yo would be part me of our gustaría restructuring process. que me gustaría que We la would gente hope de to Mosaic glean from their sean wisdom, parte de nuestro to hear their proceso de concerns, to have them reestructuración. part of Me making gustaría the que fueran denomination parte better. del proceso de hacer But la we do denominación have a process mejor. Pero for sí admitting new tenemos congregations, un proceso que new estamos, conferences, new area conferences, maybe admitting or recibiendo existing a area nuevas conferences may be conferencias terminated through o action of the delegate assembly. algunas And the delegate conferencias assembly is where these pueden decisions dejar are de made. ser. Los delegados son los que The tienen recommendation would come esa through the decisión. Constituency Leadership Council, which we La mentioned before, recomendación is vendría essential a la part of our Junta structure. Ejecutiva a That través would go to the del executive board CLC, and then pero la ultimately Junta to de the delegate delegados son los que assembly. So there's a últimamente tienen process que tomar la if the conference decisión. decides to leave, Ese es wants to el come back, proceso but si I hope si la conferencia de hope that's not what we are Mosaic designing decide our process volver towards. en el We think futuro. Mosaic is a vital part of Yo Mennonite Church espero USA, que eso no and we would eso no like sea you lo que to work pase. with us Yo creo que as we Mosaic es una launch parte our importante de restructuring nuestra process. denominación y All esperamos right, que John, I have a question sea for you parte from de Western nuestra District iglesia. Conference. John, una All right, pregunta para ti del how do you distrito de understand the Western differences District. between ¿Cómo Mosaic entiende la conferences diferencia and entre las MCUSA's definition of definiciones partnership? I think we've touched on this de maybe asociación Yeah, thanks, Glenn, and o thanks to de whoever trabajar in juntos Western entre District raised Mosaic this y la question? iglesia The word menonita? partnership has become pretty central La, to this la ongoing pregunta conversation. de ser And I would say that from socios an MCUSA se ha leadership convertido muy perspective, importante en este MCUSA is a proceso. relational network. De la MCUSA parte de la only iglesia exists menonita de as the Estados Unidos, relationships nosotros exist somos between una, congregations and area conferences, una and iglesia these de birth all of those relaciones, ¿no? relationships, like all of our structures, our Y bylaws, our agencies. todo So lo at que our best, trabajamos every está part of basado en MCUSA is presently relaciones. in partnership with every Así other que part en of ese, MCUSA. That is dentro de what ese we are. And entendimiento, so I think at todas times las I have partes struggled de la iglesia personally to menonita de understand Estados what Unidos Mosaic son is seeking to socios change con todo through lo que using está this language. sucediendo I dentro de believe la that Mosaic iglesia already is a menonita. partner with MCUSA Yo in creo every part of que MCUSA. Mosaic That's es the socio status quo. con la iglesia menonita de My Estados understanding Unidos also en is este that Mosaic momento. has something within their structure Nuestro called Partners in entendimiento Ministry, which is también congregations or es que organizations la who are not conferencia members of de Mosaic, but Mosaic who share tiene Mosaic's lo que ellos values llaman and a vision Partners for in Impact, Ministries, Witness, que and son socios en el Influence. ministerio, So Mosaic que already son had this structure ministerios que existing, and there's nothing quite comparten, parallel que to that trabajan in con la MCUSA's conferencia current de structure. Mosaic, As pero no others son have noted, there miembros is a de la, process de with la a new majority conferencia proposed de changes to MCUSA's Mosaic. structure. Dentro de la We have iglesia invited menonita that de these Estados sorts Unidos of no tenemos ese we've tipo invited de Mosaic to engage in that estructura. process if they want to Hemos propose these invitado a changes to the Mosaic rest a of the que denominations hagan that una sing together. propuesta a la We iglesia haven't seen those menonita, proposals, pero no but I hemos think visto that's ese part of tipo the de difference is that propuesta. MCUSA Yo creo que esa es believes una that de las membership and diferencias. partnership are La part of the iglesia same thing, is the menonita belief of entiende them. que Whereas I el think ser Mosaic socios y views ser partnership in miembros, a slightly different way. todo es uno, mientras que All right. la conferencia de Mosaic lo ve en dos formas diferentes. All right, let's go to our follow-up question. Vamos a ir I a think we kind of answered otra de las this one. So Marty, preguntas. let's go to your Vamos your para question. Marty. Describe, and this is for Mosaic, Describe describe the discernment process el proceso del of Mennonite Church discernimiento USA. y el enfoque de la misión de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. So let me just read Algo from the que bylaws if we're creo not que sick of hearing todos about the bylaws by now. deben The de bylaws recordar. say that our Nuestros purpose is to reglamentos participate dice fully in que God's nuestro work of setting propósito things es right in a broken participar world, en el redeeming and en el restoring all ministerio things de in Dios en Christ, un mundo God's intended quebrantado, design, as restaurando we el live into mundo God's new future según that has vivimos hacia el already begun. futuro que Dios Joining tiene God's para activity in the nosotros. world, Nos we unimos develop and a lo que nurture and Dios está promote Mennonite haciendo en el congregations of many mundo, cultures. siendo
una denominación de misiones. Nuestra misión es compartir con otros el amor de Dios a través de nuestro testimonio, de nuestros programas. Y todos creemos que Jesús es el centro de nuestra vida y la reconciliación es el centro de nuestro trabajo. Yo creo que eso es una buena descripción de lo que somos acerca de unirnos al trabajo de Dios en este mundo. De una forma bien práctica, la iglesia menonita le da recursos a las conferencias le dan recursos a las iglesias, pero hay cosas como las credenciales, las recomendaciones para los salarios de los pastores. Esos son algunos de los ejemplos de algunas de las cosas que hacemos. No son necesariamente todas grandes, pero es parte de la estructura. También representamos a la denominación ante otros organismos como la Conferencia Mundial Menonita, el Comité Central Menonita, el Comité de Desastre Menonita, la demanda de la iglesia menonita acerca de las iglesias que quieren ser santuarios para inmigrantes. Es una de las formas que queremos hablar más atentos al mundo. Muchos de nuestros trabajos son trabajos administrativos. Claro, también otra de las cosas que hacemos es planificar la convención. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son cosas que las personas nunca se dan cuenta cuando las hacemos, pero si no se hacen, entonces las personas se dan cuenta. Marty, otra pregunta. ¿Qué cambios están considerando para las estructuras de MCUSA por las preocupaciones de Mosaic? Hemos estado hablando de alguna reestructuración. Si ustedes piensan cuando nosotros fuimos creados fue en el 2001. Estamos en un mundo muy diferente del 2001. Tenemos menos iglesias y congregaciones y tenemos que buscar a nuestras estructuras y ver lo que estamos haciendo. En la reunión de la Junta Ejecutiva hace 2 semanas atrás, creamos un comité, hemos contratado a un consultor para que nos ayude y la recomendación es que este comité con el consultor tenga recomendaciones para la próxima asamblea bienal. Si ustedes tienen interés en ser parte de un comité así, le pueden dejar a Glenn saber que estoy interesado. Vamos a tener una página web donde vamos a mantener a todo el mundo informado acerca de ese proceso. Michael Danner, una pregunta para ti. ¿Qué juego central juega el descontento de Mosaic con la cuestión de la acreditación de líderes de otros países? Okay, let's start with the first one. Bueno, vamos a empezar con la primera. I don't really know how central verdaderamente no sé cuán importante es para Mosaic. Esta es una pregunta que ustedes deben de hacerle a Mosaic.
Lo que is an sí area quiero conference decir es que responsibility. Credentialing is las something that the area credenciales conference does on es the una federal level, per se, responsabilidad de la but area conferencia conferences, the central. national body, our office Y does not control la credentialing Junta decisions made by area Nacional conferences. no controla las credenciales You know, so outside en the las area of like conferencias. misconduct or those kinds of Así things, que which fuera does get into de kind of de national una level stuff, situación, si hay, por credentialing decisions are ejemplo, made by the conference. una So we persona have raised credencial questions, que as no you se say, comporta de una with forma both Mosaic ética, and Western District relative to pero how you would supervise, tanto how Mosaic do you como supervise, how do Western you vet, how do District you do background tienen, checks, how do you do misconduct tienen cases with persons that are nationals of other countries. That is a credenciales con complicating personas fuera factor. de este I think país. it's probably fair to Es say complicado, our ¿no? response has been, as a Como national body, we uno, prefer you not, because it's kind of complicated, but nosotros at the end hemos of the dicho day, como un it is cuerpo the nacional, decision of the area conference. nuestra And frankly, at preferencia this es que time, no, Mosaic has done pero, so, and they do credential pero people al final es su in other decisión. countries, as does En Western este District. momento, We tanto do not Western stop that. District We actually consider como anybody credentialed by an Mosaic area conference as están credentialed in MCSA. credenciando a The only personas limit that en those folks otros might have países. in El único relating to límite MCUSA is de esas because they're personas nationals in other countries, de they otros cannot países, participate on MCUSA porque boards or on son MCUSA board nacionales de appointments in the United otros States. Other than that, they're países, considered no pueden credentialed, yes. pertenecer And a las there's a juntas long de history of this la conference. There's the denominación. Illinois Mennonite Conference Yo back in era 2015. Our ministro de la conference actually conferencia also en credentialed folks that served in other Illinois places, also cuando had networks of credentialed nuestra leaders that were conferencia nationals in de other places in Illinois South and Central tenía America. So credenciales this is de not new and pastores changed. It's a little, yeah. en Centroamérica. No es algo nuevo, I'm not sure how, you know, how pero large no that figures, but estoy they are actually seguro credentialing cuán people in other countries importante es, already. pero We do not Mosaic ya stop that, está nor could we. credenciando a personas en otros países And y I think you nosotros mentioned no Western los District detenemos. has some Tú pretty rough side mencionaste que of U.S. Western credential, District and I know some también individual congregations tienen that credenciales have fuera done this de as Estados well. Unidos y It does también sé de algunas have some challenges of iglesias our credentialing process locales of que también reviewing han dado credentials, ensuring we do credenciales background a checks and things personas like that fuera that we de would Estados have a difficult Unidos. time doing for people in other countries. I think another piece of this is that we Yo do creo work que closely with Mennonite World Conference. algo And que we've had a también number of acerca de esto es discussions que with them in trabajamos regards to con la how do we Conferencia relate Mundial to the Menonita national y una de bodies las of other preguntas que countries. hacemos es And so there are some cómo nos limitations that vamos we a have on our relacionar relationship con los cuerpos with que Mennonite World Conference representan and a our otros understanding países of the si relationship nosotros también between tenemos iglesias the y individual congregations in another country and their y governing bodies, and we don't personas want to credenciales dentro de ese infringe upon país. those No, relationships, just like we no wouldn't want queremos someone to do that tampoco from another country imponernos ante esas infringe on relaciones. our relationships with one of our congregations. We'll go to John Carlson. And Vamos this ahora question comes para from John. Esta pregunta Virginia, viene de where I Virginia, began my journey in Mennonite Church USA. donde yo comencé mi How have the more trayectoria en traditional la iglesia congregations menonita. concerns regarding LGBT inclusion ¿Cómo been addressed las, by Mennonite Church cómo las USA? preocupaciones de las Yeah, iglesias thanks, más Glenn. Thanks to tradicionales Robert and Virginia raised this acerca de question. The LGBTQ MCUSA han, resolutions process is clear han that unless trabajado otherwise con specified, resolutions are not con intended to estas be binding on preocupaciones? area conferences Nuestro or procedimiento congregations. es Resolutions claro pertain to how que diversity las board and resoluciones agencies and no statewide tienen que agencies ser are seguidas process. por So the las resolution for conferencias. repentance and transformation Así que is not binding on la area conferences resolución or congregations. Area de conferences still retain arrepentimiento the ability y to establish transformación no tiene expectations la for membership intención of their de que congregations tiene que or ser seguida por or las to maintain their conferencias credentials. regionales Most si ellos area deciden conferences no recognize that congregations also seguirlos. have the right to Las establish area conferencias criteria for regionales membership. tienen la capacidad So no de congregation establecer is las forced by expectativas this para las resolution to membresías to y become las affirming or credenciales inclusive of ministeriales. LGBTQ+ Y estas individuals. There are pueden 3 conferences variar in the MCUSA dependiendo structure de that las still prohibit credentialed leaders conferencias. from performing Ninguna same-sex marriages, congregación even está within that obligada a ser inclusiva o afirmativa de la comunidad All right. LGBTQ. Hay todavía 3 conferencias Maybe que another prohíben part of la celebración de this matrimonios is entre personas del this mismo question, and this is a sexo. challenging question for me, Y esta es una pregunta John, bien, especially as we come out of es the convention where we've es had the difícil most para nosotros racially diverse
donde hemos tenido la última convención, que ha sido la convención donde ha habido más diversidad en los últimos años. Hay muchas personas más de color que están trabajando ahora en las iglesias. Cuando yo comencé a trabajar, yo comencé a trabajar para trabajar con las personas de 2022 Repentance and Transformation así y Yeah, and I would say this is a hard question for me as well. Yo diría que esta es una pregunta difícil para mí también, como un líder blanco dentro del sistema. Yo intenté pedirle a Glenn que hablara por todos, pero me dijo que no podía hacerlo. Diría que hemos tomado estas preocupaciones seriamente. Yo he tratado de encontrarme con líderes BIPOC en Mosaic. Algunos han querido hablar conmigo. Otros han estado menos abiertos a tener una conversación más abierta. Una de las dinámicas más desafiantes ha sido los modos en que esto hace eco en algunas de las cosas que pasaron cuando se retiró la conferencia de Lancaster. Y algo que la gente reconoce es que a veces los líderes blancos mencionan las preocupaciones de las personas de color, pero no se les da la oportunidad de que ellos lo digan. No puedo decir que eso es lo mismo que está pasando ahora, pero ese es un aspecto de la conversación que hace que la conversación sea difícil. También creo que tomamos seriamente las preocupaciones que escuchamos por el tema de ser orientados hacia el tiempo y las tareas. Eso tiene que ver mucho con la herencia europea, también la complejidad de la traducción y el idioma. Esas son preocupaciones válidas. Estamos ofreciendo este webinar, por ejemplo, en 2 idiomas, pero eso es una mejora de lo que hubiéramos podido hacer hace algunos años. Entonces, estamos tratando de tomar estas preocupaciones en serio. Y me gustaría tener mejores maneras de tener estas conversaciones directamente con gente más afectada. Y yo pienso que a veces eso es desafiante. Y de nuevo, antes de que yo fuera, esto desde que yo estaba trabajando en Virginia pasaba en estos temas de incluir a las personas, tal vez por 25 años en los Estados Unidos. Y ha sido un desafío desde mi experiencia personal, que a veces se han usado las personas de color como peones en esta conversación porque no se les da la oportunidad de hablar, o a veces intencionalmente se les ha dado información que no es correcta. Y esto es más mi experiencia en estos 25 años. También al tener conversaciones con personas y en mi tiempo y sobre sus preocupaciones de la iglesia, y esto ha influenciado mi liderazgo como director ejecutivo. Por supuesto que sí, hemos visto cambios en la denominación gracias al excelente trabajo de personas como Super Heard. Tenemos liderazgos de un comité de liderazgo birracial que está formado por líderes de toda la iglesia. Entonces hay trabajo por hacer, pero pienso que de hecho hemos tratado de escuchar a las personas de color en la iglesia. ¿Sabes? Estoy muy involucrado en esto en muchos niveles, no solo en mi rol como director ejecutivo, sino también como una persona negra en la iglesia. Y quisiera desafiar a la iglesia menonita de los Estados Unidos a no usar a las personas de color como peones.
porque yo pienso que las to personas de express color tienen la themselves habilidad de and speak for themselves. expresarse And we do a have to sí provide mismos, de support. hablar So por putting sí on my other mismos. hat, Tenemos que but they dar do los have that foros y capacity. las oportunidades, pero ellos Yeah, tienen and la I think capacidad de just to hacerlo. illustrate some ways that Sí, this yo church pienso is que changing para and growing, and ilustrar I know that it has eso been en painful cómo and ha difficult. estado The cambiando, work y yo is sé que ha sido incomplete. en el There's a long road ahead of pasado us, but I'm serving on the difícil y executive board as a doloroso, first generation y Mennonite, a convicted como Anabaptist. I did not grow up in un this tradition. Our African American menonita Mennonite que no Association creció en appointee of the esta board she's a cradle eh, Mennonite, right? And so she's been around this church longer than I have. She en grew esta up in this tradición, church, and that's not hay una something you can persona solve que 20 or 30 years creció ago, probably. And en so there are some esta. really good things happening, even while Entonces there's still more work hay ahead of cosas us. muy buenas que están All right, pasando y thank que you. todavía pueden seguir Okay, Marty, pasando en nuestra want to denominación. broaden this out a Marty, little bit. We had a question una from pregunta Central District que Conference tenemos de la about Conferencia del church Distrito statements. Central sobre Overall, las how do church declaraciones de la statement Iglesia. resolutions help En or general, harm cómo the las mission of resoluciones de Mennonite las Church declaraciones de USA? la Iglesia ayudan o perjudican la misión de la Iglesia Unitaria de los As Estados someone Unidos. who was on the resolutions committee Bueno, this como last alguien biennium, que I think that's a really estuvo good question. en este comité, pienso I que think that fue una buena resolutions can pregunta. really Yo pienso further que the las work for our declaraciones pueden congregations. ayudar el I trabajo de think nuestras we go back congregaciones. to this summer Yo when we pienso que si updated the volvemos statement on al immigration. verano, cuando That was at the Summer actualizamos Delegate la Assembly. declaración sobre la It's an example inmigración, of a eso es un resolution statement that I ejemplo think is very helpful. It's de la very utilidad timely de una with the declaración, world that fue we're muy living in right now. oportuna And this, para el mundo en el que I estamos hope, viviendo is meant to be ahora. a resource for congregations as they can Y reach la idea out es to que sea un immigrants and recurso para que also las asylum congregaciones seekers puedan in their conectar con communities. inmigrantes y And solicitantes de right now asilo we really en sus need that. comunidades. Y ahora I want to necesitamos mucho also just eso. mention, we También quiero earlier talked about mencionar direct que membership. antes hablamos de Our la membresía resolutions directa, committee this past biennium heard from several sources that we were going to get a y resolution about direct escuchamos membership, that some of the conferences were working on it, que but algunas we never did get personas a resolution. And so that eh, was the end of that because entonces that fue el didn't final happen. de esa conversación porque esta And as declaración no said se before, dio. Y resolutions como lo are the dije way that antes, we as a las declaraciones denomination son make la manera decisions. en la que nosotros como There's a denominación resolutions tomamos committee, and decisiones. then those Hay un comité de resolutions declaraciones y come to esas the delegate declaraciones body, vienen al and organismo all de of us who are delegados delegates then y have an todos los que somos opportunity delegados to vote tenemos la on those. oportunidad de As votar sobre Glenn esas or somebody resoluciones, said, that como all lo of us have dijo Glenn o the alguien más. opportunity to Todos tenemos submit la a resolution. oportunidad There's a process de for that. proponer una And resolución, hay un so proceso para eso. I think it's a system Y that pienso works que really es well. un We've also sistema que kind of trabaja muy bien. made some Eh, changes in the process hemos hecho so algunos that cambios en el proceso the para resolutions are a little bit more que las streamlined and a little less chaotic than resoluciones what sean I thought menos they were sometimes in the past, where caóticas de lo lots more que solían ser resolutions en el were pasado, introduced and then they kind of eh, went all porque kinds of antes se different directions. presentaban y So I think the se process we iban have por right now muchos is a really lados. good one. Entonces el proceso And que I tenemos also wanted ahora to es muy say bueno. Y we quiero are simplemente all Mennonite decir Church que USA, todas and como all Iglesia of us Bendita have de a los Estados responsibility Unidos to fully participate tenemos in la God's work in the world as responsabilidad de Mennonites. participar en el trabajo de Dios en Do el we mundo como always get it menonitas. right with our ¿Siempre lo resolutions? logramos No, we con don't. nuestras But we resoluciones? make the No, best no lo decision hacemos, based pero on the tomamos la information we mejor have at the time. decisión And so basados I en la feel very información good que about our tenemos en un process. momento dado. Entonces me siento muy feliz de ese proceso. Is it possible? Just, I mean, I know that I'm not on the list right now, but Yo two things sé I think are really, que no really estoy en la good and lista important ahora, examples of pero how the hay dos resolution process ejemplos has de been helpful. cómo One el would be proceso de just the resoluciones, establishment by the delegate declaraciones ha body of the sido. Corinthian Plan, which is a Uno nationwide es el tema insurance del Plan plan for Corintios, pastors and leaders in the que es church, el tema has been de extremely los seguros helpful. para pastores, At y the eso ha same sido time, muy if you go útil. back to 2015, Y and we don't también si often like to ustedes go back there, but one miran of the al things that was passed there was a 2015, statement on una de sexual las abuse cosas in the que church. pasó fue un Because of that tema statement, we have the de first abuso ever Healthy sexual en la Boundaries training iglesia, requirements y for pastors nosotros and credentialed leaders in the church that tenemos started in algunos 2017, sistemas bear fruit to desde el actually also 2017 para reworking the sexual misconduct poder policies and trabajar procedures, en and este directly tema en las resulted in iglesias, the y Prevention and eso Accountability Resource now. resultó That's a en un legacy of that recurso de resolution that was prevención y passed in rendición de 2015. cuentas, So when we que es fight el about the resultado de una resolutions, it seems like none declaración of que them work, pasó en but el actually there are 2015. times where Entonces we can parece speak a together with veces one voice que and no say, no, there's funcionan, things that are pero important for sí, us as a hay church cosas que son for us to do importantes para together, and we nosotros can como actually get those iglesias, done. para If you que didn't podamos have those hacerlas kind of statements juntos. or Y resolutions si no at all, we tuviéramos would ese be, tipo I de think, in many cases, a declaraciones, much weaker en church. muchas So cosas I just, seríamos from my una seat, iglesia
conferencia mucho there are más some débil. things that we do that are Entonces really, yo really pienso important que hay together cosas and que to hacemos que son muy do it well, importantes of course. But y, yeah, they really are important. So y thanks son for muy obliging me. importantes. Yeah.
think we have a few Pensando questions that en are kind of algunas around the same preguntas theme que about están this partnership alrededor de proposal. There seems to be some la questions on the timing of propuesta that, de why la it's not possible. sociedad, por qué no es Maybe we can posible. clarify Tal that. I vez don't know, Marty, if you want to podríamos start or who wants to clarificar maybe, eso. No sé si hay alguien del panel que yeah, answer quiera that abordar specific question. esa pregunta específica. Well, I can give it a Bueno, try. yo puedo intentarlo. As I understand the Como original lo comprendo, la news release and the original decision that came out of Mosaic was for a partnership. La propuesta inicial fue de una sociedad, eso nunca se definió claramente, no una propuesta de cómo se vería eso. No hubo nunca como un trabajo para impulsar eso. Uno de los problemas que la junta directiva tuvo fue que, por ejemplo, Everence no son como entidades, son como PCM que se relacionan con diferentes denominaciones. Nosotros nombramos miembros en sus juntas, pero no hay rendición de cuentas. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio? No se ha hecho, no para decir que no se podría hacer, pero sería ciertamente un proceso que consumiría mucho tiempo. Pienso que parte de lo que la Junta estaba esperando es que pudiéramos trabajar en este comité que se está formando para hablar de estructuras antes de hacer cambios en áreas particulares. Entonces, por eso en ese momento no se sentía como que fue una propuesta que podría funcionar muy bien para nosotros. Y alguien me dijo que tomamos la decisión equivocada, pero fue la decisión que sentimos que era la mejor decisión. Y si pudiera añadir, porque se complica un poco el tema del lenguaje aquí, porque Mosaic ha usado el lenguaje de socio y realmente nosotros tenemos socios en todos lados. Hay como algunos grupos que están defendiendo la idea de que la gente pueda expresarse libremente. Tenemos sociedades con ellos, pero no tenemos una relación organizada con esos grupos. Y entonces Mosaic estaba usando este lenguaje de sociedad para algo que se reconociera por los estatutos. Entonces, como eso no existe, entonces sería como hacer algo como una entidad. La complejidad es que ellos seguirían operando como una conferencia de área, tendrían credenciales ministeriales, ellos harían lo que hacen todas las conferencias de área hacen. Y parecía que eso podría crear como una desestabilización en el sistema. Mosaic es una de 16 conferencias y tenemos la responsabilidad de tratarlas a todas por igual. Y eso podría crear también algún peligro para la denominación porque también habría ambigüedad frente a los roles y responsabilidades, especialmente en los temas de dar acreditación. Y también hemos tenido algunas conversaciones. No hubo un plan realmente desarrollado. Y también, ¿qué pasa con este tema de la acreditación y las congregaciones? Cuando se hacen como estos cambios masivos, eso no se hace así tan fácil. Entonces, Michael, yo sé que algunas personas nos enviaron correos porque ellos leyeron eso
pero for a number of al years and had conversations tener about conversaciones structure por and varios años potentials con cierta and all gente en those things. temas Never estructurales formal, but y I've had those potenciales, conversations. pero nunca fue formal. Yeah, Eh, I'm struggling to find a little bit of a question in eh, that, but sorry, no no offense. entiendo bien No la problem. pregunta. Never say that to your boss on a Eh, No, webinar. it's fine. It's It's fine. nunca, nunca le digas I eso a will tu say, jefe en un so we actually webinar, do have, pero there's an example of quisiera like a partnership we have that's a decir structured partnership. que hay MCUSA is a founding partner of the Caneo Center, which is a ministry nosotros, of por ejemplo, restoration for una pastors in sociedad Puerto Rico. con We were a founding partner. We've been un formal sitio partners with them para for 3 pastores en years. We Puerto contribute Rico. some money to them Contribuimos to con make sure their ministry is algunos stable, and also fondos provides para que some ellos benefits to pudieran our mantener members su that want to go and take ministerio advantage of y that. también eso That's a tenía good example como to me of what a unas partnership is. ventajas para What they nuestros don't pastores do que is they querían don't ir allá, credential leaders, pero their ellos people no that go there don't querían get to que be nosotros delegates of acreditáramos MCSA. So los that's why I'm líderes with John o as a little bit of tampoco eran delegados a en misnomer. nuestra Like, of course we can en partner nuestra with people asamblea de around ministry delegados. things, Entonces, por but when your supuesto, sí description podemos of partnership asociar is con las basically an area personas, conference, because remember, we understand pero our way of nos relating with all recuerden conferences que and nosotros congregations as no partnership, entendemos that nuestra gives it manera also de the benefits relacionarnos of como una representation and being a sociedad. body for both Entonces, congregations and pero eso conferences. les If that's what daría you're wanting como to una do, I representación. think for me what Pero was si eso es difficult lo to que ellos understand, and again, querían I was not in the hacer, board to eso board era difícil conversations, but it's de difficult to understand is what's different comprender. about this and what there ¿Qué es already is. diferente And if entre it's lo no que different ya in existe y function, just entre lo different que in name, dicen, si no es then what's the diferente benefit of en la actually función, doing it? sino That's solo en el nombre? Entonces, it ¿cuál would sería cause el more beneficio problems de hacerlo? than it Causaría más solves. So, problemas de los que yeah, resolvería. I don't know if that was helpful, Glenn, but Yeah. Mm. Any other? Yeah, I'm just seeing there's a Yo question about veo que hay credentialing una in this, pregunta sobre el the tema de interplay la between the acreditación denomination's y responsibility for el credentialing tema and de area la conferences, responsabilidad de la and how that could get denominación y de las complex conferencias if y cómo esto se Mosaic were to puede change its complicar status. si ellos cambiaran Do you want to su speak to that, estatus. Michael? Tal vez, Michael, quisieras hablar de eso. Oh, I see what you're saying. You Mosaic could still credential whether they're members of Mennonite Church Mosaic USA or not. You también just wouldn't be credentialing on están behalf of Mennonite Church USA. So podrían Mosaic, acreditar as its own aún, entity, solo que no lo can harían en credential. nombre The de la Iglesia congregations Menonita de just los wouldn't Estados be members Unidos, of Mennonite Church solo USA. que no that's good. serían So yeah, miembros But if de la Mosaic Iglesia were Menonita to de be los a Estados program Unidos. entity that was extending credentials, it would Pero create ellos, complexity. Does eso MCUSA have crearía responsibility over those credentials or not? complejidad As we've seen in the case of the dentro Southern de Baptist Convention, la iglesia, como even though they se have a very la Convención decentralized Bautista del structure, Sur, aunque ellos there tienen still una is a case to be estructura made that the national descentralizada, body is también responsible, particularly for the misconduct of individual el ministers. organismo nacional es Well, I think responsable, there's particularmente another en el tema de temas de mala issue with that conducta as de los far as ministros. Y el problema también, those credentials. Like, well, yeah, I don't know, Michael. You can speak. I'll let esa you speak to acreditación, tal vez voy a dejar a Michael que hable yeah, al respecto. yeah. Frankly, I don't. I'm not tracking actually Francamente, with this question, so I'm sorry. no I think the question is asking if the area conference is La responsible pregunta for es credentialing, si then la conferencia de why would it área be es a la problem responsable for de la Mosaic to not be an acreditación. area Entonces, conference ¿cuál sería but el still problema de credential? Yeah, que okay, I can see why you're Mosaico getting confused no because I'm also sea... getting a little confused. Then they could credential. We wouldn't have Ellos we podrían wouldn't have any acreditar, responsibilities pero for those nosotros no credentials. They wouldn't be tendríamos credentials responsabilidad of por esas acreditaciones. In our Mennonite Church No USA. daríamos las so credenciales conferences nosotros. credential on behalf of MCUSA, and that's Entonces, part of the las responsibility conferencias and lo the hacen function en as an area nombre conference. de la And if you go Iglesia through all of the Menonita de bylaws, los Estados it has the Unidos. duties, the rights, and responsibilities of Entonces what ellos you tienen, actually según los sign estatutos, on dos for when we become an area responsabilidades conference, and that includes cuando se credentialing, vuelven, keeping records in metadata. There's all kinds of provisions that are with the conference. cuando ellos se I guess my vuelven una question is, if conferencia de Mosaic is a área. partner Mi entity that did pregunta all of the es, things that a si conference ellos did, fueran una it's just a question entidad, for Mosaic leaders that I've never asked. What is the socia, benefit of simply that entonces, change ¿cuál in sería el designation in the beneficio name de if the function simplemente is cambiar exactly el the nombre same? si la función es exactamente That's la what I que ya wouldn't están understand. So haciendo? just calling a Eso es lo que conference a yo no we'll just call all comprendo. let's just call all the conferences program agencies with the same. Entonces, podríamos llamar a todas You know what las I mean? conferencias I de don't quite área understand, entidades socias. what it is. So we Eso do es lo have que yo no potential for program comprendo. agencies, but they Tenemos, function, program partners function in a particular way. I would even say probably in Mosaic and other tenemos algunas places relaciones que funcionan así como with socias other ministries and program relationships that they con don't otros allow those folks to ministerios
pero no se le permite a esas agencias socias, por ejemplo, dar credenciales. Si ellos se volvieran independientes de MCUSA, eso ya no sería un problema para nosotros. Y nosotros todavía estamos abiertos a trabajar en temas, en intereses específicos como SAEC. Una pregunta es, ¿qué resolvería eso para la Iglesia Menonita de los Estados Unidos? Y yo tengo un desafío porque ellos tienen la habilidad de tomar decisiones. No sé qué necesitamos resolver desde el punto de vista de la denominación cuando una conferencia decide ejercer su autoridad. Marty, no sé si tú quieres hablar de eso. Como miembro de la Junta, ¿qué resolución estás buscando? Lo siento, estoy perdiéndome un poco con las preguntas. ¿Qué haría que se resuelva esto para la Iglesia Menonita de los Estados Unidos? Porque luego nuestras conferencias colectivas conforman la iglesia, pero creo que se refiere al personal y la junta. Yo no sé si la leí, pero bien la pregunta, pero ellos estaban hablando de que habíamos tenido una propuesta formal de parte de Mosaic y que no fue aprobada. Realmente eso fue una idea, un concepto, no fue una propuesta formal. Yo pienso que el otro comentario que quisiera hacer es, al hablar de todas estas cosas, es que hemos hablado de los bautistas del sur. Yo soy una de esas personas que piensa en los riesgos y en la parte legal de las cosas y en el hecho de que somos una entidad sin ánimo de lucro y que hay unas ramificaciones que también tenemos que tener en consideración cuando hablamos de estas cosas. Yo no respondí a tu pregunta, Glenn. La pregunta de cómo se resolvería esto. La Iglesia Menonita de los Estados Unidos quiere ver la sanidad de Dios, queremos reconciliarnos, creo que queremos ver relaciones mejoradas. Ese es el objetivo que veríamos de lo que aspiramos. Queremos ser gente que pone nuestro testimonio de paz en práctica en nuestros desacuerdos internos para que el resto del mundo pueda verlo. Cómo eso funciona en la práctica, honestamente sé que no sé cómo se ve en esta parte del proceso. Algunas de las preguntas hablaban sobre los puntos difíciles de cómo llegamos al punto de no ver válida la propuesta de Mosaic. A mí me gustaría que la comunicación hubiera sido mejor y por eso me gustaría que pudiéramos pasar a una conversación mediada, porque a veces no nos estamos escuchando mutuamente bien y desearía tener un espacio donde todos los involucrados, sino realmente la autoridad de la iglesia es dada por los delegados, pero que al menos el liderazgo quiera escucharse mutuamente y eso es como mi esperanza y mi deseo. Y parte de esto es parte de nuestra estructura. Ese es el modo en que estamos organizados. Tenemos personal que sirve en estos roles y tenemos juntas que vienen y van y a veces las cosas se pierden. A veces la gente no tiene como el contexto de toda la historia. La gente no ha pasado las horas y horas que nosotros pasamos en aviones, en habitaciones de hotel, tratando de construir estas relaciones. Lo digo con integridad. Yo creo que los líderes de Mosaic están tratando de trabajar de la manera que está en el mejor interés de Mosaic y sus
miembros. centering document I thought was very close Entonces, to en the los ideals and values documentos what we sobre los hold ideales, together as son muy Mennonite Church cercanos USA, very a similar los language. ideales. You know, so Hay these mucho del disagreements, lenguaje I que do think nosotros at times are tenemos. Estos unnecessary. desacuerdos, I yo creo think que when a people are veces son following the call of innecesarios God, cuando pero cuando la that gente está we siguiendo should el celebrate llamado that, de you know, Dios, debemos even though it may celebrarlo, be painful. incluso So, aunque eso puede ser doloroso. yeah, so, you know, we continue Entonces, to trust continuamos God in these processes. confiando God en is bigger Dios than en all of estos us, right? Bigger than this procesos. Dios denomination, es más bigger than any grande que conference, todos bigger than nosotros, que any la one individual. So I denominación, que just pray cualquier that, conferencia, que cualquier like individuo. John, you know, that Entonces, mi there's a lot of oración work como to do, John es and I pray que that we're hay able to mucho do trabajo those things por effectively hacer to y espero que podamos hacer shine efectivamente este a positive light trabajo on our Christian witness. para iluminar con una luz Let's positiva see. nuestro testimonio cristiano. We still have a few questions. Veamos, tenemos algunas preguntas. Indiana, Michigan. Tenemos For the una first time pregunta de tonight. Indiana, Michigan. How best can people financially support the work of ¿Cuál es Mennonite la mejor manera en que las Church personas USA? pueden apoyar So my financieramente el response to that trabajo de la is Iglesia Menonita de your los Estados individual Unidos? donations Mi matter. respuesta es que sus We need your donaciones individuales financial son support importantes. Necesitamos su apoyo financiero to do this work. para You can hacer este donate trabajo. on our online giving site, and you can give to the ministries that Donar en línea y the most to pueden you. And we also decidir encourage you to give qué at ministerios each significan level más of para the ustedes y denomination. Give también to en your diferentes local niveles de la conference, give to denominación. your Pueden local dar a su congregation. conferencia local, a I believe in the a spirit su of congregación local. generosity. Yo I give pienso at all of those en el levels. espíritu So de that's how we generosidad support this work. And para apoyar este give your trabajo. dollars to the programs Y that you think are most den vital su dinero to the a los work of programas que this ustedes denomination. piensan que son más valiosos para esta denominación. Let's see what other questions ¿Qué otras preguntas we tenemos? have. Again, I think there's some De nuevo, habían unas preguntas sobre format of the proposal, el and why formato maybe de la Mosaic propuesta y cuál sería, board was surprised. I mean, I don't know. y I wasn't part of porque la the board junta discussions. de Mosaic estaba Marty sorprendida. and John, any other Mark additional y insight you John, want to share ¿ustedes tienen about alguna that? perspectiva que quieran compartir al respecto? No, let me see if it. Yeah, I mean, I would just say, so there were Sí, some yo diría draft documents que that hubo were algunos exchanged. documentos en borrador que se intercambiaron. Yeah, so the executive board was responding to some things that Entonces, Mosaic did put in la writing. junta directiva ejecutiva, We never quite got ellos to the level respondieron, of pero addressing some nunca of the really llegamos al central punto kind of sticking de points. abordar como los Congregational puntos membership. principales, el Congregation tema means de la membresía no program entity currently congregacional, has el, congregations as members, so derived membership el tema de breaks la down at that membresía level, which derivada impacts delegate sale en ese nivel, que representation and the impacta el ability tema de to la have members serve representación on de agency boards delegados and then y la credentialing. So posibilidad those de areas servir en remained diferentes just really juntas fuzzy y también el throughout the tema de la process. acreditación. Esos fueron como puntos And some muy of the questions, and this is a question borrosos, again that I've muy gotten difusos heard a number of en times las with other conferences conversaciones. that have Y esto fue left, is también about the healing process. I think we de las touched on it briefly, conversaciones but que hemos hablado con yeah, I mean, otras I'd be interested to conferencias que hear se han what you all have retirado to say y about es the el healing tema de process. del proceso de sanidad. If ¿Qué Mennonite podrían Church decir USA en el stays, tema I think de one of my questions would be, una de las where does preguntas? the healing need to happen? Is it with ¿Dónde the necesita person that pasar asked the la question? Is sanidad? it ¿Es la board to persona board? Is que the hizo las staff to staff? preguntas? ¿Es el What are your thoughts personal? on ¿Es el that? tema de juntas entre sí? ¿Qué piensan al I respecto? guess Yo pienso one que question I would have is what would una be helpful pregunta que for yo from tendría Mosaic and que things. podría ser útil, What would they eh, find helpful? que sería una pregunta para Mosaic, ¿qué piensan ellos? Michael, you have any thoughts on that? Yeah, I mean, I would agree with Sí, Marty. I think it would yo be helpful estaría to de know, like, acuerdo con what would be Mari, helpful sería to útil to saber Mosaic leaders. I mean, I would be most attentive to church vitality and
que para folks from my ellos, team and desde work with mi Mosaic equipo, staff. quisiéramos saber Yeah, I eh, would certainly be qué willing es lo to que sit down, ellos especially encuentran más starting with útil, myself and Steve, to say, okay, eh, what needs to happen in order qué for us necesita to get pasar to a para place poder where, tener, yeah, that we can work llegar a un productively lugar together. en el que I podamos think that's trabajar bien imminently doable. juntos. Like if that Yo happens, pienso que I eso do se expect, puede even if Mosaic hacer votes to leave, y that we'll continue to have yo conversations también creería que Mosaic incluso si in ellos significant votan ways para around irse, particular ministries que hay maneras that are en las que important to both of podemos us, and encontrar most of those de trabajar en be ministerios que Hispanic son ministries. importantes para ambos, la mayoría de los ministerios Yeah, so hispanos. yeah, just starting with conversation, moving towards one Entonces, another, trying to figure out what tratar de specifically are some of the issues we convencer need to work on, and then go para from there. So llegar al punto de saber that's cómo seguir it's a little more adelante. limited because that's a little bit smaller Es, subset of people. Like we're not talking about a small group of folks. That's a little bit different than ahí denominations, estaríamos conferences, hablando de grupos congregations, más and what pequeños de congregations are experiencing or gente feeling en that have términos witnessed as broader churches. They've de las witnessed, what congregaciones. seems through the press releases like a fairly big Lo fight que between parece their que leaders in a hay, conference, and how do we work at that? Probably some hay que pensar conversation within conference ministry entre circles with líderes, conference los ministers, and maybe conflictos, cómo se CLC might be a place trabajan to work at that y as well. también tal vez el Consejo de Líderes All Constituyentes right. sería un lugar para Two trabajar more questions and we estos will problemas. end. Dos preguntas más y Another question from terminaremos. CDC. What percentage Una of Mennonite Church pregunta USA's de budget was contributed CDC, by Mosaic ¿qué Conference porcentaje del churches, presupuesto individuals, to de what effect? So I USA can fue give aportado you por la conferencia Mosaic? the Eh, information on just overall budget. Entonces, The budget la for Mennonite información Church USA is 1.4 en el presupuesto general. El million. presupuesto Used to be de more than that. MTUSA It's about es that de stuff. So 1.4 1.4 million. millones. Mosaic Las congregations congregaciones de Mosaic give aportan about the total alrededor, so area conferences las conferencias de área give us a smaller nos portion of the budget. dan Most una of the pequeña budget for Mennonite Church porción USA is del funded by presupuesto. La efforts in mayoría Mennonite Mission Network. es Mennonite Mission financiado Network and por Everence la Red Mennonita Misión y combined Everence. provide Ellos 40% combinados of proporcionan el budget 40% via de first nuestro fruits. Individuals total give presupuesto con about las 12% of the primicias budget for y las donaciones individuales representan Mennonite el Church USA. 12% The restante. top 6 giving Entonces, area conferences 6 conferencias each give principales between que 10 and aportan 15% entre el 10 y el of the 15% total del of conference total giving. del So not of the total, presupuesto, not a del big number, total but of conference de giving. donaciones de conferencia, And so cada Mosaic una. gives Entonces, around Mosaic 4% of the aporta total that we get alrededor from del 4% del all of total the de lo area que recibimos conferences. But de todas las the conferencias top 6 regionales. Pero las 6 conferencias conferences give over principales half of the dan budget amount, más de and la they each give, mitad well, yeah, del more than that. presupuesto. I'm sorry, about Eh, 70% of the budget, dan como and el that's 70% del 10 to 15%. So presupuesto y very eso es few entre 10 y 15% cada area una. conferences support Entonces, us through first fruits. Each conference is lo different. Everence hacen de and diferentes Mennonite Mission Network maneras. are actually Everence our y la big Red budget Menonita de drivers, and Misión then son individual como los congregations 12%. dadores más grandes del presupuesto. Final questions for Eh, everyone that y everyone can answer. una What pregunta message final would para you like todos. Mosaic members to ¿Qué hear before they mensaje vote les in gustaría November? que escucharan los Maybe miembros de we'll start with Mosaic you, Marty. antes de votar en noviembre? Marty, Well, empecemos first, I contigo. want to acknowledge Bueno, that primero quisiera Mosaic has reconocer been que through Mosaic ha a lot of change. estado pasando They por muchos went from cambios. primarily Ellos being a pasaron regional de area ser conference, una and conferencia then regional de área I don't know, a 5 ser years ago-ish, somewhere in that range. hace más o menos 5 años. They had churches from Ellos Florida all tuvieron the way to iglesias California, de and so it Florida hasta changed. California y eso I think cambió. my sense is it changed the dynamics within the Pienso que conference when you were cambió going las moving from dinámicas regional to dentro de more las national, and I think conferencias that al has moverte de changed a algo lot of things regional for a them. algo un poco más And nacional so y esto ha cambiado muchas cosas para ellos. I trust that Mosaic is Yo doing good confío work, que and ellos I están trust haciendo un trabajo that bueno, they are que following ellos Spirit están and siguiendo al espíritu where they should be going. And so I de respect hacia their dónde process. deberían ir y I respeto su wish there would be ways proceso. that we Espero could que work hubiera together maneras on en some las of que this, but pudiéramos so far trabajar we have juntos en not algunas de estas obviously found a cosas, way to do that. pero obviamente no But hemos encontrado maneras de hacerlo. I have high regard Eh, for Mosaic pero and the work that they're tengo en doing una as gran a mission estima a Mosaic y el organization. modo en que están haciendo misión John? como organización. Yeah,
Sí, yo pienso que todos somos mejores juntos, que Dios nos ha llamado a ser un cuerpo, a vivir en paz con los otros. Es algo muy desafiante para hacer. Una de las últimas preguntas era cuáles son los gestos o iniciativas que nos pueden ayudar. Y es bueno tener sugerencias, ideas. Por favor, escríbanme. Yo he asistido a sus asambleas. Marty va a estar con ellos en noviembre. Yo voy a estar ahí. Me importa mucho Mosaic por sus congregaciones, me importan sus ministerios, el testimonio que tienen, como Glenn lo dijo. Esto, el documento que escribieron suena como nuestra iglesia y yo creo que mi deseo es que vivamos nuestros valores al reconciliarnos mutuamente. No para repetir lo que se ha dicho, pero también estoy de acuerdo en que cuando estábamos trabajando en la fusión entre Franconia y el otro distrito para formar Mosaic, ellos realmente son una conferencia diferente en términos de una congregación multirracial, muy diversa, con una energía en personal, así que es muy triste pensar que ellos no serían parte más de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos. La esperanza es y la oración es por sus líderes, para que se den cuenta de que al pensar en el tema del contexto, en el contexto de nuestro país, que puedan también, que podamos mantenernos fieles a quien Jesús es. Sabemos que podemos hacer reconciliación, pero en este punto esto no debería estar tomando la mayoría de nuestra energía en nuestras organizaciones porque hay muchos desafíos que tenemos como seguidores de Jesús y como anabautistas en los Estados Unidos. Así que yo también diría, estamos orando por ustedes, esperamos que sigan viviendo su misión y visión y oramos que podamos hacerlo juntos, que ustedes lo puedan hacer como parte de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos, con las otras conferencias, pero si no es así, también los bendecimos en lo que siga adelante y estamos también mirando cómo trabajar juntos. Y yo solo quiero decir que estamos agradecidos de tener a la gente de Mosaic como miembros de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos. Con muchos hemos tenido relaciones por más de 25 años. Las congregaciones que eran parte de Southeast y también de California. También hemos trabajado con mucha gente en Mosaic desde Florida. Entonces ustedes son vitales en la vida de esta iglesia y yo quisiera decir que ustedes tienen que seguir su conciencia y el llamado de Dios. Esto es a lo que vinimos a hacer como líderes y ministros del Evangelio, es seguir el llamado de Dios. Y esta denominación está aquí para servirles. Vamos a continuar sirviéndoles fielmente como miembros de esta denominación. Nos animo a todos a apoyar el trabajo de la iglesia local, que es realmente el alma de lo que hacemos en el ministerio, es el lugar donde todas las cosas de las que hablamos es donde la gente puede satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, les animo a que ese sea su enfoque principal, a transformar a la gente para el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros hoy. And make sure for the latest news and events from Mennonite Church USA, be sure to subscribe to Peacemail. Si quieren tener más noticias, por favor, siéntase libre de inscribirse al boletín mensual y a mi noticias, donde están las noticias en español de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos.